porque quería echarle la culpa a Dios, le aparezco el padre Eduardo. En lugar de la palabra del día de hoy, podamos reflexionar sobre el Evangelio del día domingo, que ha sido una palabra maravillosa, es muy significativa, muy simbólica, y creo que nos dice un montón, ¿no? Un poco de revisar cuáles son estos dones que hemos recibido del Señor y qué hacemos con ellos, ¿no? Me gustaría también, se me ocurre en este momento, que podamos reflexionar un poquito sobre qué rol tiene nuestra comunidad cuando pensamos en nuestros propios dones y talentos también, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir comenzando y los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir el Espíritu, así Él va conduciéndonos en el encuentro de hoy. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que vengas a nuestro corazón con la fuerza de tu Espíritu, con tu presencia, con tus dones. Tráenos, Espíritu, el discernimiento y la sabiduría para poder colocarnos delante de tu palabra, y tráenos también la humildad que necesitamos para comprender que cuando vos hablás, todo lo demás calla, Señor, porque tu palabra lo es todo, lo abarca todo, porque tu palabra no vuelve a vos estéril, sino que antes realiza todo lo que vos le has encomendado. Queremos pedirte que en el día de hoy nos ilumines a través de esta palabra que vamos a reflexionar. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir entonces la lectura. La Iglesia nos invitó a reflexionar el día domingo, una lectura maravillosa. Una de nuestras hermanas del Camino de Emaús, José, hizo una muy linda reflexión también a partir de esta lectura. Así que intentemos sumergirnos en ella y veamos qué nos dice el Señor a nosotros, ¿no? A nosotros hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo. Sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió,
servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una palabra muy llena de simbolismos, ¿no? Una hermosa palabra, aparte, que nos hace, como nos invita a mirarnos muy profundamente, a preguntarnos qué hacemos con lo que hemos recibido. Recuerdo, bueno, se me vienen dos cosas a la cabeza en este momento. Una es una frase que se le atribuye, o al menos así lo aprendí yo, a San Francisco de Asís, que dice que todo es don, ¿no? Es decir, todo lo que nos rodea, lo que tenemos, todas las vivencias de nuestra vida, son un don, son un regalo de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esos dones que hemos recibido, con esos regalos, ¿no? Y lo otro que viene a mi cabeza en este momento es, me acuerdo de un curita que, bueno, que yo apreciaba mucho, ya no está, era religioso, así que no está en San Juan ahora, es religioso. Y entonces él nos decía que había tres clases de dones, ¿no? Los dones intelectuales, los dones espirituales y los dones materiales. Bueno, pensando en esas tres clases de dones que recibimos de Dios, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que hemos recibido? ¿Qué hacemos con esos dones que hemos recibido de Dios? Entonces, lo primero que los invito a hacer es lo siguiente, que como nos invitó Eli en el encuentro pasado, podamos hacer como una pequeña oración de resonancia, ¿no? Ese es el primer paso que les invito a hacer hoy con esta lectura del día domingo, ¿no? Ir leyéndola, los invito a que la busquemos en la palabra, si tienen la palabra, si no, si no en el librito yo lo leí de la liturgia cotidiana directamente y busqué el domingo, pero si no, en la palabra es Mateo 25 del 14 al 30, esa es la lectura, ¿no? Mateo 25 del 14 al 30. Y los invito a que podamos releerla en silencio y vamos activando el micrófono de a uno y leyendo aquella palabra o aquel versículo que resuena en nuestro corazón. Vamos a comenzar haciendo esta oración de resonancia. Hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Luego se fue de viaje.
tuvo miedo. Le confió sus bienes. Después de mucho tiempo vino el Señor. Reunió a sus servidores y les encargó sus pertenencias. Entra en la fiesta de tu Señor. Hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Al que produce se le dará. Te encargaré de mucho más. Yo te confiaré mucho más. Y después de mucho tiempo regresó el Señor. Por eso tuve miedo. Ven a compartir la alegría de tu patrón. A cada uno según su capacidad. Aquí tienes lo tuyo. Entra a participar del gozo de tu Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Tengo además otros 5 que gané con ellos. Servidor bueno y fiel. Entra a participar del gozo de tu Señor. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene.
cosechas donde no sembraste. Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde he invertido, deberías haber colocado mi dinero en el banco. Jimé escribió también en el chat su resonancia, escribió: Señor, sabía que eres exigente, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Qué linda traducción, ¿no? Qué linda traducción. Una parte de esta lectura es una lectura muy hermosa que a mí siempre me ha gustado mucho y me ha resultado muy significativa, ¿no? Como, no sé si a ustedes les ha pasado que hay como lecturas que sienten como la invitación continua de Dios, digamos, a profundizar en ella, porque es como que Dios siempre nos quiere decir algo, Dios, no con todas las lecturas, pero como que hay algunas que interpretan ustedes que hay algo allí que es para ustedes, ¿no? Y que Dios espera que puedan discernir, desentrañar de esa lectura, ¿no? Una lectura también que creo que seguramente hemos escuchado o leído muchas veces, pero que sin embargo cuando nos detenemos a pensar en el mensaje nos damos cuenta de la profundidad, ¿no? De lo que Dios nos está recordando. Y hay una parte que a mí siempre me obligó a detenerme, digamos, en la reflexión, que es la última parte, ¿no? Que aparece, que suena dura, y que la podemos interpretar y recibir como dura si la imagen del Dios que tenemos es de un Dios duro, ¿no? De un Dios que se va a enojar porque no dimos frutos y que nos va a castigar y nos va a tirar hacia donde hay rechinar de dientes y encima nos va a despojar de lo poco que tenemos, ¿no? Porque todo tiene que ver con esta imagen que tenemos de Dios, ¿no? Y sin duda las primeras veces que leí esta palabra o la escuché, esa habrá sido mi interpretación, porque mi imagen de Dios era bastante nefasta, ¿no? Un Dios duro, castigador, exigente, perfeccionista, bueno, inhumano prácticamente, ¿no? Con poca compasión y empatía, todo la antítesis de lo que Jesús nos vino a mostrar de su Padre, ¿no? De quién era Dios, ¿no? Entonces, intentando posicionarme en esta imagen nueva que Jesús me muestra del Padre, de un Padre misericordioso que me espera, que de hecho ha esperado todo el tiempo que he necesitado primero para darme cuenta de cuáles eran esos talentos, porque según nuestra historia, nuestra vida y la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, nuestra autoestima, también nos habrá costado más o menos descubrir cuáles son esos talentos que hemos recibido de Dios. Y junto con esos talentos, qué cosas son las que se me invitaba a hacer con ellos, digamos. Entonces, posicionado desde esta mirada de un Dios que me ama, que me espera, que es paciente, que es tolerante, que conoce mi historia, que está dentro mío, que nadie me conoce más que Él, ¿no? Y que Él puede perfectamente comprender cuáles serán mis obstáculos para poder identificar también esos talentos, hago esta reflexión de esa última parte de la lectura, que por supuesto dejo abierta la reflexión a todo lo que ustedes quieran aportar o discordar, por supuesto, ¿no? Pero para mí, estos versículos finales donde dicen, quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Es un versículo que muchas veces, digamos, me ha hecho como ruido, como que he intentado descubrir qué significa esto, de que al que tiene se le va a dar, pero al que no tiene, encima se le va a quitar lo que se le dio. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Martín.
Sí. Sabés que alguien recién leyó una mejor traducción bíblica, porque esa no es la mejor traducción, porque en Ujú, realidad es al que produce o al que produzca ujú, se le dará, no es al que tiene. Alguien ujú. tuvo una traducción más fiel a la verdadera, Al digamos, mensaje versión. original, digamos. Claro. Sí, 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 pero bueno, Bien, porque la bien, verdad que si no tenés algo, ¿cómo te lo van a quitar? También, mm, como ilógico. Por eso te debe costar mucho entenderlo. bien. Igualmente, fíjate que la reflexión que había hecho apuntaba hacia eso, ¿no? Yo decía, bueno, seguramente este al que tiene significa decir, bueno, a ver, con lo que yo recibí desde mi fuerza, mi esperanza, mi fe, mi resiliencia, me va a ser dado, ¿no? Es ese fruto justamente lo que me va a ser dado, ¿no? Ese 100 por 1 que Dios promete al que siembra esa semilla que cae en tierra y muere, ¿no? El 100 por 1. Entonces, eso que se nos va a dar, o por lo menos así lo percibo en mi experiencia personal, ¿no? Cuando vos das desde tu servicio, y lo que querés hacer en ese servicio es poner tu don en servicio de los demás, eso que se me da es el 100 por 1, ¿no? Es como una retribución muchas veces espiritual, ¿no es cierto? La paz, la alegría de servir, de estar disponible, ¿no? De sentir que realmente es el gozo del Señor, ¿no? Entra a participar del gozo del Señor realmente, ¿no? Por el contrario, aquellos que tienen o hemos tenido este talento y nos da, no sé, nos hemos avergonzado, lo hemos ocultado, no hemos tenido esta esperanza, esta resiliencia, no hemos sabido aprender de lo que nos ha tocado atravesar, ¿no? Pensando como don en todo lo que hemos vivido también, es como que el don muere, ¿no? Eso es enterrarlo, eso percibo yo, ¿no? No es que Dios nos quita el don, que nos viene a decir, porque de hecho Pablo va a decir, y es una cita que me fascina, va a decir que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, ¿no? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él nos dio un don y nos vamos a morir con ese don. Porque Él no se contradice, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos, pero no Dios. Entonces, si Dios dijo, bueno, Martín, vos vas a tener el don de, no sé, consolar a los demás, yo lo usaré o no lo usaré, pero no, Él no me lo va a quitar, porque son irrevocables. Pero lo que sí no voy a ver, y en esto siento yo que se me quita lo poco que tengo, ¿no? Es este fruto, este 100 por 1 que vuelve cada vez que vos servís, que te trascendés, que pones, digamos, esta inteligencia espiritual al servicio de los otros y demás. Bueno, esa es una reflexión que quería compartir de estos dos versículos. No sé si alguien quisiera agregar algo al respecto de ellos. Martín. Sí. Mira, en realidad voy a tratar de enganchar los versículos que vos has dicho porque tienen que ver con los que yo anoté, y es que es el versículo donde dice, Señor, tú me entregaste 5, tengo además otros 5 que gané con ellos. Es decir, yo pensaba justamente en eso, porque a mí también me hacía ruido muchas veces ese versículo que acabas de decir vos, porque como que no coincide con el Dios que nosotros estamos aprendiendo a conocer. Entonces, pero yo, ¿qué reflexionabas recién? Justamente dice, tú me entregaste 5, con la generosidad del Padre, ¿no? Que le toca a este servidor 5. Y además, tengo otros 5 que gané con ellos, o sea, con los dones que Él mismo me dio, justamente. Él me da los dones y yo disfruto con plenitud y con alegría el gozo del Padre de haber ganado otros 5. Es más, lo pienso y me da una alegría de pensar en esos 5 que se han salvado junto con los 5 que el Señor me ha dado. Y también reflexionaba que definitivamente en este último versículo, no puedo olvidarme de la misericordia del Padre, definitivamente, porque cuando yo, al menos pensando en mi historia,
cuando yo estaba tan enferma espiritualmente, cuando estaba tan rota y herida, no podía ni siquiera enterarme que tenía dones. Entonces siempre creo que la persona que no puede llegar a dar sus dones es aquella persona que no ha logrado esa plenitud en el Señor, que no ha logrado esa restauración interior para poder enterarse que tiene esos dones que el Señor le ha dado. Cuando uno está tan roto, cuando está tan ciego y nadie te dijo que vos tenías dones, no hay forma de darlos. O sea, no, entonces por eso creo que es tan importante esta parábola, tan fundamental poder salir a trabajar para el reino porque somos las manos del Señor que vamos a trabajar con los dones pero no para nosotros, sino para Él y para el hermano. Y no hay duda que uno tiene inmediatamente la recompensa, porque la recompensa es el gozo pleno de servirlo a Él y de juntos alegrarnos. Y no creo que exista una alegría mayor que alegrarte con la alegría del Padre. O sea, no hay nada que se compare a la alegría de ver un hermano salvado. Yo me imagino la alegría del Señor. Entonces creo que realmente a eso se refiere. Y en la parte donde dice, porque al que no lo hizo no lo dará, yo creo que es exactamente aquella persona que se sanó, que se restauró, que el Señor lo puso de pie, le dio una nueva vida, y luego se fue y siguió su vida como que nunca le pasó eso. No precisamente a aquellos que aún están tirados en el camino y no pasó ningún samaritano a ayudarlos. Entonces ahí puedo entender la lógica del Padre. Es aquel que realmente recibió el don, que es la sanación, la nueva vida, y después no se enteró y siguió y no lo puso a disposición del hermano, que es donde habita el reino. No hay otro lugar, es mi hermano, es el otro, es la otra edad, como veíamos el otro día. Es decir, es el reino habita en cada hermano herido, en cada hermano roto, en cada hermano muerto en vida. Ahí debo ir a llevar el don, definitivamente. Entonces, me parece que es a esa parte de la humanidad donde el Señor le ha dado 80.000 oportunidades y ese hermano no se enteró que tenía que ir que no era para que él se sane, sino para sanar a otros. Eso. Amén, gracias Vivi. Qué hermoso lo que compartiste. Bueno, me gustaría invitarlos a responder dos preguntas. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir? Sí, quería hablar respecto a los últimos versículos que acotaste vos, Martín, y que siento con mucha fuerza dentro mío poder compartirlo, es respecto a esto de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Y habla como un padre. Yo creo que todos los padres, no tengo la dicha de tener hijos, pero siempre trato de empatizar con esa relación de padre o de madre, y creo que es que Dios confía tanto en cada uno de nosotros, Él ve tanto en nosotros, ¿sí? Que le dio un solo don a esta persona que Él confiaba. Y creo que como todo padre, en el lugar de padre que vos decís, si yo confiaba en Él, ¿por qué no hizo algo con eso? Es de la misma, a veces bronca de padre, que dice, ¿cómo no hizo algo con lo que le di? Y que creo que le debe pasar a cada uno de ustedes como padre, y que dice, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no vio lo que yo veo en él? ¿Sí? Y en ese momento dice de quitárselo, como cualquier padre le dice, te voy a dar una penitencia para que te des cuenta del valor que tenés vos como ser humano, como hijo mío, para que puedas recapacitar, pero no con el afán de quitarle para que despojarlo, sino para que pueda verse a sí mismo lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Eso es lo que quería transmitir. Gracias, Edith. ¿Alguien más quisiera compartir? Yo, Martín, quería también Romy, compartir, porque me encantó lo que dijiste sobre la imagen de Dios. Justo yo también tengo marcado eso en la Biblia, de que por qué el que recibió un solo talento lo escondió, digamos. Siempre me lo he preguntado. Acá la Biblia dice que porque tuvo miedo
Entonces, bueno, pienso en eso, ¿no? En cómo la mirada hacia Dios que él tenía y hacia sí mismo, ¿no? Porque quizás también se comparó con los demás y como sintió que él tenía menos, no era digno o tuvo miedo de perder, ¿no? Entonces también creo que nos lleva esta palabra a una lógica diferente de los bienes. O sea, es como que se guió por una lógica muy comercial. Si tengo poco, más vale guardarlo, ahorrarlo, que perderlo. Y por ahí el Evangelio lo que nos invita permanentemente a la lógica del amor, ¿no? Aunque pierdas, vas a ganar. O sea, aunque vos creas que estés perdiendo, animate, porque digamos, en el dar, en la apariencia de la pérdida, está la ganancia, ¿no? Esto de animarse cuando hay que pegar como un salto, digamos. Es una lógica muy diferente a la comercial, a la económica, a la del mundo, que bueno, esto, ¿no? De no ir como interesado en qué voy a ganar o cuánto voy a ganar, sino la lógica de dar, y en ese dar se multiplicará, ¿no? Como la multiplicación de los panes, como qué sé yo, tantas otras señales de Jesús que nos llevan a una lógica que no es de este mundo, no es una lógica racional, sino la lógica del amor, que bueno, Jesús después la lleva al extremo en la cruz, ¿no? Aunque pierdas la vida, vas a ganar en abundancia. Entonces, bueno, por eso nos cuesta entender, digamos, esto de lo que nos propone el Evangelio, es totalmente fuera de la lógica humana. Pero, bueno, y la comunidad, ¿no? El rol fundamental en ayudarnos a descubrir el don. La comunidad es la que te impulsa, te da el empujón que te hace falta para que te animes como a entregar, a dar el paso, a poner en común. Te refleja el don, porque los hermanos te hacen ese espejo donde te ayudan a vos a descubrirlo, a multiplicarlo. Quizás ni uno a veces es consciente de todo lo que ha recibido, pero al darlo, al compartirlo, es donde realmente, complementándolo con los demás, es donde realmente se planifica. Amén, gracias Romy, qué hermosa reflexión, qué fuerte lo que dijiste, me hizo como mucho ruido, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Quizás de que recibió menos esconde, porque es verdad que la palabra dice le dio miedo, ¿no? Su talento porque se compara con los otros, ¿no? Y cuando te escuchaba hablar, me pregunté cuántas veces en mi camino espiritual, y lo hice mil millones de veces, no 2 ni 3, me comparé con los otros, ¿no? No solo me comparé, quizás deseaba el talento de otro, y al desear el talento del otro no podía ver el mío, ¿no? Porque deseaba el que tenía el que tenía aquel otro, lo que aquel otro hacía, ¿no? Y no podía descubrir lo que yo había recibido, ¿no? Y eso es otra manera de enterrar y esconder, ¿no? Por ese temor. Qué hermosa reflexión. Gracias, Romy. Ay, a mí también me tocó el corazón lo que dijo la Romy, ¿no? De mirar a Jesús, ¿no? Porque si hay alguien que arriesgó todo por los sueños del Padre, fue Jesús. O sea, lo dio todo. Y yo creo que después de conocer y de querer seguir a Jesús, cómo Él vivió intensamente el plan del Padre, creo que mirándolo a Él, los miedos se tienen que aplacar, ¿no? O sea, creo que muchas veces me ha faltado audacia para renovar mi compromiso o no he tenido valor para actualizar el Evangelio a mi contexto. Bueno, creo que el amor cristiano que no vive de esa creatividad para renovar
Es decir, dejémonos a ver de conservar cosas por miedo, de conservadoras, de no arriesgarnos a ir a donde nos llama el Evangelio, Amén. porque estamos escondiendo nuestra vida, hermano. Amén. Qué bueno, Fabi, gracias. Bueno, mis hermanos, les dejo estas dos preguntas y les doy unos 5 minutitos para que las respondamos en nuestra bitácora, y luego de esos minutitos, bueno, los que quieran compartir una u otra, lo podemos hacer. Les doy unos minutitos para responder en nuestra bitácora, entonces, estas dos preguntas. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Buscarás otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo.
Bueno, ya pudimos registrar nuestras respuestas. ¿Alguien quisiera compartir las respuestas que registró en su bitácora? Los escuchamos o las escuchamos.